también en Marcos, no existe ninguna palabra que hable acerca del nacimiento de Jesús, ni tampoco hay nada de su genealogía, como podemos ver. Quien estuvo haciendo el devocional de Mateo, vemos cómo viene la genealogía y termina en Jesús, ¿sí? Entonces, el Evangelio también nos da, este Evangelio nos da también la primordial enseñanza, que es lo que Jesús vino a hacer, que Jesús vino a darnos ese servicio, que vemos cómo Jesús sirvió a los demás, ¿sí? Y Él se puso como principal ejemplo, ¿sí? Se manifestó dándonos su amor mediante las prédicas, mediante las liberaciones, mediante cada acción que hizo, mediante cada obra, mediante cada milagro, ¿sí? Y vamos a ver quién es Jesús en esta mañana, ¿sí? ¿Y ustedes alguna vez se han preguntado quién es Jesús? O tal vez les han contado quién es Jesús. Nosotros muchas veces hemos visto en la Biblia que dice de Jesús, ¿no es cierto? ¿Quién dice que es? ¿Sí? Y tal vez alguna persona también nos comentó, pero realmente ¿quién es Jesús? ¿Se ha preguntado? Y en esta mañana quiero compartirles algo que me pasó con mi nena, que hace muchos años atrás, cuando ella era pequeñita, tenía unos 3 años creo, yo le compré una Biblia. En esa Biblia está la palabra del Señor y también están unos dibujitos. Entonces ella nos decía todas las noches, ¿me pueden leer por favor esta palabra? Yo les decíamos, claro, sí, te podemos leer. Ven, antes de dormir le leíamos. Pero resulta que ella ya aprendió a leer, sí, y baja corriendo. Me acuerdo que yo estaba en la cocina, baja corriendo y me dice, mamá, ya sé quién es Jesús. Entonces yo me quedo así, le digo, ¿y quién es Jesús? Me dice, Jesús es el Hijo de Dios. Le digo, ¿en serio? ¿Y qué más dice la palabra? Me dice, y que también murió por nosotros y por nuestros pecados. ¿Se imaginan? O sea, yo le leía muchas veces a mi hija quién era Jesús, ¿sí? Pero solo el Espíritu Santo es quien te muestra quién es Dios, quién es Jesús. Solo Él es el que te abre los ojos y te quita esa venda y te muestra quién realmente es Jesús. Y vamos a ver en Marcos 8, del 27 al 30, que nos dice. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús ordenó que no hablara a nadie acerca de él, ¿sí? Vemos esta conversación, muchas veces hemos escuchado que Pedro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, pero a la misma vez esta idea era errónea. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que Jesús iba a venir como esos reyes malos, esos reyes empoderados que iban a venir y iban a destruir, ¿sí? No iban a hacer de edificación, sino de destrucción, que iba a venir y iba a derrotar al imperio romano. Eso era lo que pensaba Pedro, y toda la gente de ese tiempo, yo también creo que pensaba eso, que el Mesías venía a destruirlo todo y a ser ese rey político, ¿sí? Pero lo que en verdadmente vino a hacer Jesús es hacer ese rey sirviente, ese rey que da la vida por otros, ese rey que da amor, ¿sí? Ese rey que murió en la cruz por nosotros. Vamos a ver qué nos dice Marcos 8, del 31 al 33. Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos y por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Escuchen, les dice, es necesario que los maten y que a los 3 días resucite. Era necesario todo lo que pasó Jesús. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos. Se me fue la diapositiva. Lo siento. Ya. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Sí, a veces nosotros estamos tan cegados por el enemigo que solo pensamos en las cosas terrenales y no pensamos qué es lo que Jesús quiere para nosotros más allá, qué es lo que Jesús tiene preparado para nosotros en su reino, ¿sí? Y eso es lo que los discípulos no podían entender, no podían comprender cuál fue el motivo por el cual Jesús vino a este mundo. Y vamos a ver qué nos dice en Isaías 53, ¿sí? Porque esto ya lo predijo.
Entonces en Isaías 53 dice, era como tierno retoño que brotaba de una raíz en tierra seca. No había nada de belleza en él, no tenía atractivo como para deseárselo. Todos lo despreciaron y lo rechazaron. Fue un hombre marcado por el dolor y habituado al más amargo sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, lo ignoramos y lo consideramos como un harapo pisoteado en el camino. Y sin embargo, él sufrió. El sufrimiento que él padeció es el que a nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que agobiaban y nosotros pensamos que las tribulaciones eran castigos de Dios por sus propios pecados. Pero él fue herido, escuche, fue herido, fue maltratado por nuestros pecados, por algo que él no hizo. ¿Sí? Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz, lo azotaron, nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Nosotros fuimos quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros quienes seguimos nuestro propio camino, pero Dios echó sobre él toda la culpa y todos los pecados de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Quién hace eso? Nadie se echa la culpa de lo que otros hacen, ¿verdad? Pero Jesús sí lo hizo. Fue oprimido y afligido, pero no pronunció ni una sola palabra de queja. Como si fuera un cordero lo llevaron al matadero. Como una muda oveja ante los trasquiladores, permaneció callado ante quienes lo consideraban. De la cárcel y del juicio se lo llevaron a la muerte. Pero ¿quién entre el pueblo de aquel tiempo se dio cuenta de que era por los pecados de ellos mismos que él moría, que él sufría el castigo que a nosotros nos correspondía? Lo sepultaron como delincuentes en la tumba de un rico, pero en él no había hecho mal alguno. Jamás pronunció una sola palabra perversa. Sin embargo, Dios mismo, el que decidió humillarlo y hacerlo sufrir hasta la agonía, pero el siervo ofreció su vida en sacrificio por nuestros pecados. Por eso tendrá una larga vida y llegará a ver sus descendientes. Todos los planes de Dios se harán realidad por medio de sus manos, y después de tanto sufrimiento comprenderá por qué fue necesaria su obediencia y su intercesión. Recuerden que yo les dije que Jesús era un siervo fiel y obediente, y hasta el último suspiro él lo hizo. Él fue muy obediente, ¿sí? Porque mediante su sufrimiento y por haber llevado sobre él el pecado de muchos, que mi siervo hará que ellos sean declarados inocentes y aceptados por Dios. Por lo tanto, yo daré como premio toda la honra y todo el poder. ¿Sí? Eso es lo que nos habla en Isaías. Eso es lo que nos habla en Isaías 53, ¿sí? Que habla sobre el sufrimiento que pasó Jesús para que nosotros pudiéramos ser libres, ¿sí? Pasó tribulación, dice, pasó desprecio, pasó humillaciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos limpios de todo el pecado. Sí, vamos a ver qué nos dice en Marcos 8, del 34 al 35, continuando con la lectura que estábamos anteriormente, que hablaba con sus discípulos. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, dijo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por la del Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Por qué avergonzarnos de algo tan hermoso que hizo el Señor en nuestras vidas? ¿Por qué avergonzarnos del Señor, de quien Él es quien nos levanta, es quien nos anima, es quien nos da esa palabra viva para que nosotros podamos estar en paz? Y más que todo, dio su vida por nuestra salvación, dio su vida para que nosotros podamos ser libres y libres del pecado, ¿sí? Entonces, como les contaba anteriormente, Jesús se centró solo en esta razón, en la de hacerles entender a sus discípulos qué clase de Mesías era él, qué clase de rey iba a ser el que él venía. Sí, ese rey sirviente, les digo, no ese rey político, ese rey que iba a venir y a destrozar todo a su paso, ¿sí? Sino ese rey que con amor iba a levantar a sus generaciones, que con amor iba a derrotar al enemigo,
Vamos a ver quién es el mayor. Marcos 9 del 30 al 32 nos dice: saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba allí. ¿Por qué pensaban que Jesús no quería que, una, hablen de él y dos, sepa que estuviera ahí? Porque todavía el pueblo, todavía los judíos, todavía hasta incluso sus discípulos aún no estaban preparados para saber esto que Jesús les está mostrando, esto del servicio. Por eso el Señor les enseñó una y otra vez qué era lo que iba a pasar y qué era lo que venía, ¿sí? Entonces les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantarán de los muertos. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo tenían miedo de preguntar. Como les digo, miren, es la segunda vez que Jesús les habla acerca de lo que nos cuenta Isaías 53, de la profecía, ¿sí? De lo que Jesús, cómo iba a ser su muerte, cómo él iba a ser despreciado, cómo iba a ser humillado. Es la segunda vez que nos habla de esto, ¿sí? Y sabemos que todo lo que Jesús hizo, lo hizo porque por amor, porque en Isaías 53 nos dice que no pronunció ni una sola palabra, que no dijo nada, que solo fue callado y aceptó todas las culpas que le echaban a él. En Marcos 9, del 33 al 35 nos dice: después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron, porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. ¿Se imaginan cómo venían conversando y ellos peleando el uno con el otro? Diciendo: no, yo soy el mayor, yo soy el favorito de Jesús. No, yo soy el que está al lado de Jesús. ¿Sí? Venían con esa discusión. Dice: pero Jesús se sentó y los llamó a los 12 discípulos y les dijo: quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces, peor, yo creo que los discípulos no entendían, pero decían: ¿cómo? Si yo quiero ser más, ahora me quiere poner en lo más bajo, ¿no? Porque antes decía que solo los sirvientes son los que sirven. Entonces, lejos de poner en práctica toda esta enseñanza, lo que el maestro quería hacer es indicarles qué era el ser mayor, ¿sí? No tener ninguna posición, ¿sí? o esperar que el servicio les lleve a una posición. No, sino hay que servir sin buscar ninguna posición. Y eso era lo que Jesús estaba reprendiendo en cada uno de los corazones de sus discípulos, ¿sí? El que no busquen ninguna posición, no busquen un lugar, ¿sí? Sino que busquen ser serviciales, que busquen compartir la palabra que el Señor tiene, ¿sí? Porque sabemos que la palabra es eficaz y viva, y dice que nos penetra, ¿sí? En nuestra alma, y eso es lo que tenemos que hacer: coger esa palabra, tomar esa palabra, creer esa palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Y hemos visto como muchas personas de aquí en la iglesia estamos sirviendo, ¿sí? Porque hay personas que están afuera recibiendo los carros, parqueando los carros, o hay personas que están dando la bienvenida, hay personas que están en el servicio de los niños, hay personas también que aún ni siquiera están visibles, que somos los que hacemos el aseo, los que estamos lavando un baño, los que estamos viendo que cada silla esté en orden. Y no necesitamos una posición, no necesitamos que nadie nos vea, solo necesitamos que el Señor nos vea, que el Señor reconozca nuestro servicio, que venimos y lo hacemos con un corazón para agradarle a Él, ¿sí? Y he visto también muchas personas que son de los altos mandos, que son abogados, son ingenieros, son incluso mayores de la policía, despojarse de todo eso, esa autoridad que tienen aquí en el mundo, despojarse de eso, dejar a un lado y venir y servirle al Señor, y venir y estar a los pies de Dios, ¿sí? Como les decía, Jesús lo único que nos está enseñando con esto es a venir a servirle a Él, como Él lo hizo, ¿sí? Y en el servicio está toda la predicación, la liberación, la sanación y las obras que Él hizo, porque eso es lo que nos estamos enfocando el día de hoy. ¿Ya? Y en Marcos 9, del 36 al 37 nos dice: entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos
y tomándolo en sus brazos les dijo: todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo recibe de mí, sino también a mi Padre, quien me envió. ¿Sí? Entonces, como les decía, ¿no? Esta enseñanza no depende de la posición que tengamos, no depende de lo que nosotros busquemos o anhelemos, ¿sí? Depende del servicio que nosotros le damos al Señor. Porque no servimos para llegar a una posición, no servimos para estar acá arriba, ¿sí? Lo hacemos por el amor y el servicio al Señor. Eso era realmente lo que Jesús quería cambiar en sus discípulos. No quería que ellos estén buscando esa posición, ¿sí? De decir, es que yo soy más. No, sino buscar ese corazón humillado que venga ante Él, a buscar más de Él, a buscar esas enseñanzas, a buscar todo lo que el Señor tiene preparado. Y en Marcos 16, del 14 al 15 nos dice: incluso más tarde se apareció a los 12 discípulos mientras comían juntos y reprendió por toda su obstinada incredulidad, porque se había negado a creer lo que habían visto después que resucitó. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias. ¿Sí? Miren, cuando compartió este pasaje, ya él había sido maltratado, humillado, ¿sí? Ya fue crucificado, también ya resucitó. Es por eso que Jesús les dice, les reprende, ¿sí? ¿Para qué? Para que sigan creyendo lo que han visto y hagan lo que realmente es importante, ¿sí? Que es ir y hacer discípulos, ir y compartir el evangelio, ir a compartir la palabra del Señor. Y eso es lo que nosotros hemos visto aquí en nuestra iglesia, porque es nuestra visión. ¿Cuál es nuestra visión? El ir y hacer discípulos, el ir y bendecir familias, ¿sí? Esa es nuestra visión, nuestra hermosa visión que nosotros tenemos en casa. Y esa es la gran comisión que nosotros tenemos que hacer. Porque sabemos que hay mucha necesidad. Muchas personas buscan del Señor. Y está en nosotros el ir y compartir esas buenas nuevas. Decirle al Señor: Señor, utilízanos. Señor, sé tú hablando a través de nosotros para las personas. Sé tú, Señor, que no seamos nosotros, morir a nosotros mismos para que el Señor viva en cada uno de nosotros. Regálale un aplauso al Señor, por favor. Vamos a ver en Marcos 16, del 16 al 18. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañan a los que le creen: expulsar demonios en mi nombre, hablar nuevos idiomas. Podrán tomar, dice, serpientes en sus manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Con solo creer, dice el Señor. Nosotros creemos, el Señor nos da muchos dones y muchos talentos para que nosotros vayamos y hagamos, ¿sí?, lo que el Señor nos manda. Y todo lo que nosotros siempre lo hacemos por el amor que tenemos, por el agradecimiento que tenemos al Señor. No lo hagamos, como les decía, por buscar una posición o porque nos vean a que yo sí hago, yo sí limpio, yo sí estoy aquí, yo sí estoy por allá. No, sino hagámoslo porque el Señor nos manda a hacer eso, ¿sí?, por obediencia. Como les decía al principio, un siervo fiel, un siervo obediente, ¿sí? Y asimismo nosotros tenemos que seguir esos pasos que el Señor nos está dejando, una huellita para que nosotros podamos seguir. Y quiero contarles también un pequeño testimonio, que más o menos hace unos 2 añitos ha de ser, que mi esposo y yo teníamos una inquietud en nuestro corazón. El Señor estaba que nos ponía una semillita. Nosotros pasamos tiempos, así teníamos dudas, teníamos temor, pero estábamos confiando en el Señor, confiando en que Él iba a hacer todo lo necesario para que nosotros estemos bien. Entonces había muchos eventos en nuestra iglesia, muchos eventos. Había tops, había los encuentros, habían los congresos en Ambato,
teníamos reuniones de aquí y había veces que mi esposo no podía porque veíamos el horario y decía, no me cuadra este día, no puedo salir libre. Y después veíamos otro evento y otra vez no le cuadraba. Entonces él estaba inquietado, su corazón estaba, pero muy, muy, muy inquietado al incluirse, ¿sí? Al servirle al Señor. ¿Por qué? Porque había un encuentro y él no podía estar porque justo esos días trabajaba y al final podía él como contribuir un poco a lo que es el servicio. Pero él quería estar todo el tiempo en el servicio. No era que solo quería estar un momento, sino él quería todo. No queríamos, como dicen migajas, queríamos todo el pan, ¿sí? Entonces tomamos la decisión con mi esposo. Creo que fue en enero más o menos de este año que pasó, del 2023, que estábamos viendo la planificación de todo el año y ya veíamos que nada le cuadraba. Otra vez dijimos, no nos cuadra otra vez nada. Y ahora decíamos, ¿qué hacemos? Entonces, como les digo, el Señor inquietaba nuestro corazón. Y tuvimos la oportunidad de ver qué día era el primer encuentro y dijimos, no. Mi esposo dijo, voy a poner la renuncia. Entonces, trabajó esos 15 días antes y justo salió para el primer encuentro, ¿sí? Entonces, luego de ahí nosotros decidimos que el servicio al Señor no iba a ser nada negociable. Siempre nosotros íbamos a estar en lo que podamos con el Señor. Regálenle un aplauso al Señor. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Porque hemos visto cómo el Señor nos ha cuidado, cómo el Señor ha provisto, cómo no nos ha faltado nada. Y si lloro no es de pena ni nada, porque creo que es la mejor decisión que nosotros hemos tomado. El seguirle al Señor, el estar en sus caminos, el dejar que sea Él quien nos moldee, que nos cambie, que nos permita ver esos milagros que a veces nosotros no podemos ver, porque humanamente estamos cegados, ¿sí? Pero mientras nosotros hemos estado en el servicio, hemos visto cómo el Señor ha restaurado familias, hemos visto cómo el Señor ha restaurado vidas, hemos visto milagros de sanación. Y eso solo es porque el Señor es bueno, porque el Señor nos ama y porque el Señor quiere que nosotros estemos ahí viendo qué es lo que Él tiene preparado por nosotros. Y nosotros no podemos limitarle tampoco al Señor, no podemos condicionarle al Señor. Porque nosotros al condicionarle al Señor, al decirle, Señor, yo te sirvo, pero haz tal cosa, desde ahí estamos limitando lo que el Señor quiere darnos para nosotros. Hemos visto su mano, hemos visto su provisión. Hasta incluso un día estaba conversando con una amiguita y le decía, no sé de dónde, no tengo idea de dónde, le decía. Solo sé que el Señor es quien a nosotros nos cubre. Solo sé que el Señor es quien a nosotros nos provee. Nosotros le hemos creído al Señor y le hemos creído por más. Y sabemos que vienen cosas mucho mayores para nosotros. Regálale un aplauso al Señor, por favor. En Apocalipsis 21:14 nos dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sabemos de dónde viene nuestra recompensa. Sabemos dónde va a estar escrito nuestro nombre. Sabemos que todo lo que nosotros dejemos de aquí en la tierra va a estar ya sellado en el cielo. Por eso es mejor hacer los tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Como último punto tengo, Jesús vino a servir. Imagínense en sí, Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vino a servir, vino a dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Acaso no se merece todo eso el Señor? ¿Acaso el servicio que nosotros le damos es poco para el Señor? ¿Acaso Dios no merece eso y muchas cosas más? Desde en Marcos 10:32 nos dice, subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederles.
Miren, una vez más, ¿cuántas veces fueron? Fueron 3 veces las que Jesús les dijo. 3 veces la que Jesús les enseñó. Sí, lo que iba a pasar. Fueron 3 veces. Y les dijo, escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitarán. Miren, otra vez hace referencia a lo que nos dice Isaías 53, sobre la muerte de Jesús, sobre lo que él iba a sufrir, sobre lo que él iba a pasar, porque nosotros seamos libres, libres de ese pecado, de eso que no nos deja vivir en paz. Y en Marcos 10:35 al 45 nos dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es tu petición?, les preguntó. Ellos le contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en el lugar de honor a tu lado, y a uno a tu derecha y al otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso deben ser bautizados con el bautismo del sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron, podemos. Entonces Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha y a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió aparte a todos y les dijo: ustedes saben que el gobernante de este mundo trata a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Imagínense, el que quiera ser líder dice que tendrá que ser un sirviente. Y como vemos aquí, yo no me imagino a Juan y Santiago diciéndole a Jesús: Jesús, yo quiero sentarme al lado tuyo. O Jesús, yo quiero que me pongas a tu derecha o a tu izquierda. Yo creo que Jesús solo movía su cabeza y decía: no saben lo que quieren, no saben lo que dicen. Sí, porque de Jesús dice que Él hizo todo lo posible porque sus discípulos aprendan esta gran lección, que era el servir sin mirar nada, el servir sin hacer distinciones, el servir sin buscar una posición. ¿Sí? Entonces, por este motivo es que Jesús vino a la tierra a morir por cada uno de nuestros pecados. ¿Sí? Y vamos a ver en Marcos 10, del 35 al 45, que nos dice. Miren lo que dice: el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni uno ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Así que no se trata, como les decía esta mañana, no se trata de buscar un lugar, sino de cumplir siempre la voluntad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Si la voluntad para Jesús fue que Él muriera en la cruz, ¿sí?, que sufriera, esa fue la voluntad del Señor, y eso fue lo que hizo Jesús: obedecer, ser fiel hasta el final, ser fiel y obediente. ¿Sí? ¿Por qué nosotros o sus discípulos no habemos de hacer lo mismo? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué nosotros no podemos dar ese servicio a las personas? ¿Por qué nosotros a veces nos limitamos a servir a los demás? Y eso es lo que hoy estamos llamados a hacer: a servirle al Señor, a dar eso que el Señor quiere para nuestra vida. Póngase de pie, por favor. Vamos esta mañana a reconocerle al Señor, a reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros, a reconocerle como sus discípulos lo reconocieron en aquel entonces.
Si el Señor está inquietando tu corazón, pido que pienses qué es lo que te está atando en este momento, qué es lo que no te permite servir. ¿Sí? Quiero que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, te damos gracias. Sabemos que tú moriste por nuestros pecados. Te pedimos hoy que sigas tú recordándonos, Señor, que somos pecadores y que tú moriste en la cruz por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida para